Hola, ¿qué tal? Buenos días, es un gusto saludarles hoy en este domingo, Día del Señor. Y hoy voy a hablar de cómo Jesús vence al diablo en las tentaciones que tuvo precisamente ahí en Mateo capítulo 4, perdón. Dice Mateo capítulo 4: luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerle caer en sus trampas. Después de ayunar en el desierto 40 días con sus noches, Jesús tuvo hambre. Entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, no solo de pan vive la gente, también necesita obedecer lo que Dios manda. Después el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén y ahí lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues la Biblia dice, Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden y ellos te sostendrán para que no lastimen los pies contra sus pies. Jesús le contestó: la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Por último, el diablo llevó a Jesús a una montaña muy alta y desde ahí pudo verse los países más ricos y poderosos del mundo. Y el diablo le dijo: estos países serán tuyos si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Biblia dice, adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Entonces el diablo se fue y unos ángeles vinieron a servir a Jesús. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús hoy en esta mañana, donde hablan de estas tentaciones que Jesús experimenta en su vida como ser humano y habla de que Él sí pudo librarse de la tentación con relación precisamente a lo que hubo con Adán. Adán sucumbe ante la tentación junto con Eva y ahora Jesús es tentado y sale libremente. Gracias, Dios, por haber enviado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en día se requiere en este tiempo. En el nombre de Jesús estamos orando para que tú nos ayudes ante las tentaciones que vivimos y que pasamos cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, en ese nombre estamos orando. Amén. Versículo 3: el tentador vino y le dijo: puesto que tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si vemos en el contexto que estábamos nosotros experimentando hace un instante, donde estaba sin comer Jesús durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Una de las cosas que algunos teólogos hablan es que lo mismo que experimentó Adán y Eva en cuanto a la tentación por el alimento, ahora Jesús lo experimenta. La tentación vino del exterior. El tentador vino, habla. Eso en el momento nos hace pensar entonces que Cristo finalmente fue tentado, como también somos tentados cada uno de nosotros. A diferencia de Jesús, que Él salió adelante en la tentación. Porque a veces nosotros podemos ser tentados, como el caso de Adán y Eva, y cayeron y pecaron. Las tentaciones no son malas. El problema de las tentaciones es que caemos en ellas. Y podemos ser tentados y no caer. Y en algunos precisamente sí somos tentados y caemos. La primera carta del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 5, se le llama tentador precisamente al príncipe del mal. Permítame para poder leerlo en estos momentos. Primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 3, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Por eso, lo estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual, dice así: por eso, como ya no pude resistir más, envié a Timoteo, pues necesitaba saber si ustedes seguían confiando en Dios. Yo temía que el diablo los hubiera hecho caer en sus trampas y que hubieran echado a perder todo lo que hicimos por ustedes. No hay duda que el que tienta es Satanás, no es Dios. De repente hay gente que piensa eso, ¿no? ¿Por qué me tentaste, Dios? No, tenemos que saber que el tentador es Satanás.
Y más en este tiempo hoy de pandemia, las tentaciones pueden llegar de diferentes formas en nuestras vidas. Pablo deja muy claro en la primera carta de Tesalonicenses que precisamente el tentador, como dice aquí en lenguaje actual, habla de el diablo, traduce: yo temía que el diablo los hubiere hecho caer en su trampa. Mateo capítulo 4:1, Marcos 1:13, Lucas 4:2 y primera a los Corintios 7:5 habla precisamente de esas implicaciones que tienen que ver con el príncipe del mal, príncipe del mal, con la tentación. Esta bajeza especialmente lo ha llevado a ello. Primero, tienta al hombre a pecar. En Génesis pudimos ver cómo el hombre fue tentado. Y la primera cosa que hay entonces es que va a tentar al hombre a pecar. Luego el tentador sigue insinuando. Ahora el tentador se va a convertir en acusador. En esta porción precisamente de la Escritura. Seguirá acusando al caído después del que el pecado ya ha sido perdonado. ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado de todos los pecados? Sin embargo, tú sigues viviendo precisamente en una situación caída, porque en algunos dirían que el que no se ha perdonado eres tú. De repente yo sucumbí ante la tentación, sé que esto me ha perdonado Dios y lo que tengo que hacer es pedirle perdón a Él nada más, pero a veces no creo que Él me ha perdonado. Por eso, como dice Zacarías 3, del 1 al 5, y el libro de Revelación en el capítulo 12, versículo 10, cómo es que se acusa al caído después de que el pecado ya ha sido perdonado. Vamos al libro de Revelación o Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Dice así en la traducción del lenguaje actual: entonces oí una fuerte voz que decía: nuestro Dios ha salvado a su pueblo, ha mostrado su poder, es el único rey, su Mesías gobierna sobre todo el mundo. El diablo ha sido arrojado del cielo, pues de día y de noche delante de nuestro Dios acusaba a los nuestros. Está acusando. De repente, precisamente, el tentador se convierte en acusador. Está acusando, está diciendo delante de Dios: mira, ahí está, no que ellos son tan fieles. Parece ser que hay en este pasaje de Mateo, encontramos al acusador, el príncipe del mal, con este espíritu de burla. Un espíritu de burla que el tentador pronuncia las palabras: puesto que tú eres el Hijo de Dios. Si lo leemos en la versión, en el griego reconoce precisamente, fíjese, reconoce en el texto griego, habla que Él es precisamente el Hijo de Dios. Deje leerlo en la versión del lenguaje, Nueva Versión Internacional. El tentador se acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, puesto que eres el Hijo de Dios. Un tentador que es un acusador, que es el príncipe de paz, que es Satanás mismo, ahora le está reconociendo a Jesús que precisamente Él es el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Puesto que es lo que el Padre te dijo en el bautismo. Ante esta inmensa dignidad majestuosa, de esa majestuosa dignidad, diría Jesús: no sigas sufriendo la tortura del hambre. Hijo de Dios. Qué ridículo podría ser esto. Si tú eres Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Era un intento
malévolo, era un intento malvado. Hacer que este segundo Adán, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, versículo 45, fracasará como el primer Adán fracasó. Este segundo Adán, llamado Jesús, fracasará ante esto con el consumo de algún alimento. No es una de las razones que el Espíritu tuvo que probar a Jesús, que como representante y salvador de todo su pueblo, tenía que triunfar para ellos sobre la tentación en vez de sucumbir ante ella, como ocurrió en el primer Adán. Es parte del tentador. Es un esfuerzo siniestro. Destruir la confianza del Hijo en la voluntad y el poder del Padre para sustentarlo. Lo que el tentador le estaba diciendo a Jesús, lo que el tentador le estaba pidiendo a Jesús, es que desconfiara del Padre y tomara todos los asuntos en su propia mano. No hay profundidad que hoy no podamos mirar, sondear. No se puede negar que esta tentación fue muy real para Jesús, porque Jesús era un ser humano como nosotros. El autor de los Hebreos es lo que dice. Fue tentado en todo, pero nunca pecó como ser humano. Él sabía que estaba investido con poder para realizar milagros. Aquí había una oportunidad de usar el poder en beneficio propio. Tiene que haber tenido mucha hambre en ese momento. Había estado muchos días ayunando y seguramente tenía hambre Jesús. Por eso la realidad de la tentación y la severidad de esta prueba hace claramente y es evidente cómo se compara la situación del segundo Adán con la del primero. No hay duda que no sucumbió Jesús ante esta tentación como lo hizo el primer Adán ahí en Génesis. Los dos fueron tentados por Satanás. El primer Adán ahí en Génesis y el segundo Adán llamado Jesús. Por eso Él conoce, Dios, nuestras tentaciones a través de Jesús. Él experimentó esta tentación. La diferencia estriba en la prueba. Lo que en Génesis capítulo 3, del 1 al 7, habla de este Adán que había estado sin comer durante algún tiempo, contrariamente a Jesús, estaba ayunando durante 40 días. Estaba muerto de hambre Jesús. Una diferencia distinta con Adán. Aun cuando el padre de la raza humana hubiera tenido hambre, podía haber sido satisfecho fácilmente su necesidad, porque se le había dicho, de todo árbol del huerto puedes comer. No se hizo tal provisión para Cristo. Cuando Adán, el marido de Eva, fue tentado, tenía su favor porque vivía en el paraíso, y Jesús en el momento de la tentación estaba en ese horrible desierto. Y él pudo estar ahí frente a la tentación. Versículo 4, pero él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan que el hombre vivirá, no solo de pan que el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesús, porque queremos que hables a nuestro corazón. Jesús que experimentó las mismas tentaciones que hoy vivimos y pasamos. Ayúdanos a fortalecer nuestras vidas. Jesús que vivió lo que hoy yo puedo vivir en la tentación. Él salió adelante. Más tarde lo veremos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gusto en saludarte. Te veo a las 12. Continuaré con el versículo 4. Pero él respondió y le dijo, escrito está, no solo el pan que el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Te veo al rato. Hasta pronto. Bye.